Las luces de advertencia parpadearon en rojo por toda la estación de monitoreo. El almirante Vestau levantó su cabeza escamosa de su escritorio mientras las alarmas llenaban el aire. Sus ojos amarillos se entrecerraron al mirar la pantalla principal. Algo se acercaba a su espacio. Y era grande. «Reporte», exclamó Vexile, su voz resonando en la sala de control. La oficial de sensores Kinda chasqueó sus garras de insecto en su consola. Sus ojos compuestos reflejaban los flujos de datos mientras los números llenaban su pantalla. «Almirante, hemos detectado una firma de energía acercándose desde el borde exterior. Las lecturas son imposibles». Vestel se movió para pararse detrás de ella. Sus pesados pasos hicieron resonar el suelo de metal. «Define, imposible, oficial». Las antenas de Kinda se crisparon nerviosamente. «Señor, la producción de energía de esta única nave equivale a toda nuestra flota doméstica. Eso es más de 2.000 naves de potencia provenientes de una sola fuente». Al almirante se le heló la sangre. En todos sus años de servicio al Consejo Galáctico, nunca había visto lecturas como estas. El Consejo había gobernado este sector durante miles de años. Habían conocido muchas especies diferentes. Algunas eran amistosas, otras se resistían, pero todas tenían tecnología que el Consejo podía entender y derrotar si era necesario. «¿A qué distancia está esta nave?», preguntó Vestile. 3 días a la velocidad actual, señor. Se mueve constantemente hacia las estaciones fronterizas de Kepler. Vexal caminó hacia la gran ventana de observación. Estrellas llenaban la oscuridad más allá. En algún lugar, algo se acercaba que podría cambiarlo todo. Había luchado en muchas batallas. Había visto flotas enteras destruidas. Pero nunca había sentido este tipo de miedo recorrer su espalda. «Envíen un mensaje al embajador Telmore inmediatamente», ordenó. «Y contacten al Consejo de Guerra. Necesitan saber sobre esto». En menos de una hora, la estación de monitoreo estaba llena de actividad. Llegaron naves transportando a importantes miembros del Consejo. La sala de conferencias principal zumbaba con voces preocupadas de diferentes especies. El embajador Telmore entró en la sala con su habitual calma. Su piel azul parecía brillar bajo las luces. Detrás de él caminaba el mariscal de guerra Kexun, cuya armadura roja tintineaba con cada paso. «Muéstrenos lo que han encontrado», dijo Telmore con su voz suave. Kinda activó la pantalla principal. La pantalla mostró un mapa de su sector. Un punto rojo se movía lentamente hacia su territorio. Junto a él, los números mostraban las lecturas masivas de energía. «Esto es lo que detectamos hace 12 horas», explicó. La nave mantuvo una velocidad constante, sin cambios de rumbo, sin respuesta a nuestras señales de saludo estándar. El mariscal de guerra Sexune estudió los datos con sus 4 ojos. ¿Podría ser una nueva arma del Imperio Sent? Han estado tranquilos últimamente. «Negativo, señor», respondió Kinda. «Conocemos toda la tecnología Sent. Esta firma es completamente desconocida. La fuente de energía parece ser algún tipo de reactor que nunca habíamos visto antes». El alto consejero Yeltovn habló desde su silla flotante. Su cuerpo lleno de gas se arremolinaba dentro del traje de contención. «Quizás sea una nave de carga con un nuevo diseño de motor». Kinda negó con la cabeza. «Las lecturas de masa sugieren una nave militar. Señor, toda la composición es desconocida, pero es masiva. Su longitud parece ser de más de 15 kilómetros». El silencio llenó la habitación. Incluso los acorazados más grandes del Consejo solo tenían 3 kilómetros de largo. Una nave de 15 kilómetros estaba más allá de su imaginación. El embajador Telmore dio un paso adelante. «Debemos abordar esto con cuidado. Si es una nave pacífica, no queremos parecer hostiles. Si es una amenaza, debemos estar preparados». «Digo que enviemos nuestra flota de batalla completa», declaró el mariscal de guerra Kexon. Su voz denotaba la ira de un guerrero. «Ninguna nave, por grande que sea, puede resistir nuestros números». «¿Y si nos equivocamos?», preguntó Telmore. «Si esta nave pertenece a una especie pacífica con tecnología muy superior a la nuestra,
Podríamos iniciar una guerra que no podemos ganar. Vexatel miró las lecturas de nuevo. Los números seguían pareciendo imposibles. ¿Y si esta nave transporta refugiados? ¿Alguna especie huyendo de una amenaza mayor? La sala volvió a quedar en silencio. La idea de algo tan peligroso que requiriera naves tan grandes para escapar era aterradora. El jefe de análisis Gilsan, que había estado callado hasta ahora, habló. He pasado los datos por todas nuestras bases de datos. Esta firma tecnológica no coincide con nada en nuestros registros. El diseño de la nave, su producción de energía, incluso sus patrones de movimiento son completamente alienígenas para nosotros. Lo que significa, preguntó Teorem, que estamos tratando con una especie completamente desconocida, respondió Yelsan. Una que tiene tecnología que no podemos entender ni predecir. El mariscal de guerra Kexun golpeó la mesa con el puño. Entonces debemos asumir que son hostiles. Ninguna especie construye naves tan grandes con fines pacíficos. Eso no es necesariamente cierto, argumentó Telmore. Quizás sus mundos de origen están muy separados. Quizás necesitan naves grandes para viajes largos. El almirante Vexal observó el punto rojo en la pantalla. Continuó moviéndose hacia ellos a la misma velocidad constante. Sin cambios de rumbo, sin intentos de esconderse. Fuera lo que fuera esta nave, no intentaba sorprenderlos. Sugiero un compromiso, dijo. Finalmente, enviamos una flota diplomática para hacer el primer contacto, pero también preparamos nuestras fuerzas de defensa en caso de que las cosas salgan mal. Los miembros del consejo se miraron. El miedo era evidente en todos sus ojos, sin importar a qué especie pertenecieran. La voz del alto consejero Yelan resonó a través de los altavoces de su traje. ¿Cuántas naves enviamos para esta misión diplomática? Una flota estándar de primer contacto, sugirió Teelor. 12 naves. Suficientes para demostrar que somos serios, pero no para parecer una fuerza de ataque. El mariscal de guerra Kun se rió. Pero no había humor en ello. 12 naves contra algo tan poderoso. Bien podrías enviar barcos de papel. Entonces, ¿cuánto sugieres?, preguntó Bestol. Sexun estudió las lecturas de nuevo. Sus instintos guerreros gritaban peligro, pero también sabía que necesitaban información. Envíen la flota diplomática como estaba previsto, pero tengan nuestra flota de batalla principal lista para intervenir si es necesario. Aldeilmore asintió lentamente. Muy bien. Yo lideraré la misión diplomática personalmente, y tendré 300 naves listas para apoyarte, añadió Kexan. Mientras la reunión terminaba y los miembros del consejo se marchaban para prepararse, el almirante Bessel permaneció en la ventana de observación. Las estrellas se veían igual que siempre, pero todo estaba a punto de cambiar. Podía sentirlo. Kinda permaneció en su puesto, observando la firma que se acercaba. Almirante, la nave no ha cambiado de rumbo ni de velocidad. Llegará a nuestra frontera exactamente en 67 horas. Bess sintió. En menos de 3 días, se encontrarían con esta especie desconocida. Aprenderían si estos extraños venían en paz o en guerra. Solo esperaba que el consejo aún existiera para recordar este momento. El punto rojo continuó su acercamiento constante en la pantalla, llevando consigo el futuro de la galaxia. El embajador Telmore se encontraba en el puente de su nave insignia, el Filo de la Armonía. A su alrededor, su flota diplomática se movía por el espacio hacia la nave desconocida. 12 naves formaban una cuidadosa formación. Sus armas estaban apagadas para mostrar intenciones pacíficas. Contacto visual en 30 segundos, informó el oficial de navegación. Velour sintió que sus corazones latían más rápido. En todos sus años de servicio diplomático, nunca había estado tan nervioso. Las lecturas de energía de la nave que se acercaba seguían pareciendo imposibles. Sus oficiales científicos habían revisado sus instrumentos 3 veces, pero los números seguían siendo los mismos. Mostrando el objetivo en pantalla ahora, anunció el operador de sensores. La pantalla de visualización principal parpadeó y luego mostró un espacio vacío lleno de estrellas. Luego, algo apareció a la vista que hizo que todos en el puente jadearan. La nave era enorme.
Se extendía por toda su pantalla como una ciudad flotante. El casco era de metal oscuro cubierto de cicatrices y extrañas marcas. Torres y estructuras se elevaban de su superficie como edificios en un planeta. Emplazamientos de armas salpicaban el casco, cada uno más grande que una nave de combate del Consejo. «Por los dioses antiguos», susurró el oficial de navegación. «¿Cómo es posible algo tan grande?». Del More miró fijamente la enorme nave. Su entrenamiento diplomático lo había preparado para muchas situaciones, pero no para esto. La nave era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Se movía por el espacio con la gracia de algo vivo a pesar de su increíble tamaño. «Escaneen señales de vida», ordenó, tratando de mantener la voz firme. La oficial científica trabajó en su consola. «Lecturas masivas de señales de vida, señor. Miles de seres a bordo de esa nave. La nave parece tener múltiples cubiertas, posiblemente más de 100 niveles». «No es solo una nave», dijo otro oficial en voz baja. «Es un mundo volador». A bordo de la enorme nave, el capitán Kai se encontraba en su propio puente, observando las naves del Consejo que se acercaban a su alrededor. Su tripulación trabajaba en estaciones que cubrían las paredes del enorme centro de mando. Las ventanas se extendían del suelo al techo, ofreciendo una vista clara del espacio en todas direcciones. 12 naves acercándose, capitán, informó el comandante Bai, un joven de la estación táctica. Sus armas están apagadas. Parece una formación diplomática. El capitán Koud asintió. Era un hombre alto con ojos amables y cabello canoso. Las cicatrices en sus manos contaban historias de muchas batallas. Bien. Necesitamos amigos, no enemigos. La almirante Park Hiban entró al puente desde su oficina privada. Era más pequeña que Krai, pero se comportaba con la confianza de alguien que había comandado flotas. ¿Qué sabemos de estos alienígenas, capitán? Muy poco, almirante, respondió Code. Sus naves son más pequeñas que nuestros cazas de escolta. La tecnología parece estar varias generaciones por detrás de la nuestra, pero parecen organizados y pacíficos. La teniente comandante Lee Sububin levantó la vista de su estación de comunicaciones. Almirante, estoy recibiendo transmisiones de la nave líder. Están intentando múltiples frecuencias e idiomas. ¿Podemos entender algo de eso?, preguntó Park Ji-wan. Nuestra computadora está trabajando en patrones de traducción. Deme unos minutos. El ingeniero jefe Yun Tayo emergió de un panel de acceso cerca de la parte trasera del puente. Su uniforme estaba sucio de trabajar en los enormes sistemas de la nave. Almirante, los refugiados en las secciones 12 a 18 están preguntando por las naves alienígenas. ¿Debería decirles que hemos hecho contacto? Almirante Parkside. El Soul Sander transportaba a más de 50.000 refugiados de las colonias humanas destruidas. Hombres, mujeres y niños que habían perdido todo cuando llegaron los devoradores. Estaban asustados y desesperados por cualquier esperanza. Dígales que nos hemos reunido con un gobierno local, dijo. Estamos tratando de arreglar un paso seguro a través de su espacio. De vuelta en la nave insignia del Consejo, el embajador Telmore finalmente encontró su voz. Habrán un canal de comunicación. Todas las frecuencias. El oficial de comunicaciones asintió. Canal abierto, señor. Telmore dio un paso adelante. Nave desconocida. Soy el embajador Telmore del Consejo Galáctico. Les damos la bienvenida a nuestro espacio y deseamos establecer un contacto pacífico. Pasaron minutos sin respuesta. Luego, el oficial de comunicaciones levantó la vista sorprendido. Señor, están respondiendo. La señal es increíblemente fuerte y clara, y están hablando nuestro idioma. En pantalla, ordenó Telmore. El visor principal cambió para mostrar el interior del puente de la nave alienígena. El espacio era enorme, con seres moviéndose en lo que parecían ser uniformes. La cámara se centró en un hombre con cabello oscuro y una expresión tranquila. Saludos, embajador Telmore, dijo el hombre en un estándar del Consejo perfecto. Soy el capitán Koud de la nave humana Soul Sander. Le agradecemos su enfoque pacífico.
Telmore estaba asombrado. No solo este humano hablaba su idioma perfectamente, sino que parecía completamente relajado a pesar de estar rodeado de naves del Consejo. Capitán Koud, respondió Telmore con cuidado. Su nave es impresionante. Nunca antes habíamos encontrado a su especie. Podemos preguntar sus intenciones en el espacio del Consejo. El capitán humano sonrió. Buscamos un paso seguro a los territorios del borde exterior. Transportamos refugiados de nuestros sistemas de origen y buscamos nuevos mundos donde puedan establecerse de forma segura. ¿Refugiados?, preguntó Telmore. ¿De qué huyen? La expresión del capitán se oscureció. De algo que llamamos los devoradores. Consumieron nuestros mundos de origen y cazan a cualquier superviviente. Somos algunos de los pocos que escapamos. En el puente del Soul Sander, la almirante Park Wan observaba la conversación. El embajador alienígena parecía nervioso, pero genuinamente interesado en el contacto pacífico. Esto era mejor de lo que habían esperado. Capitán, dijo la teniente comandante Lee Sububin en voz baja, estoy detectando masivas acumulaciones de energía en todo este sistema. Estos alienígenas han pedido refuerzos. El capitán Kai asintió, pero mantuvo su expresión tranquila. Entendido. Continúen monitoreando, pero no tomen ninguna acción. Probablemente solo están siendo cuidadosos. La oficial médica jefa, doctora Cho Hai-jin, entró al puente llevando una tableta de datos. Era una mujer de mediana edad con rasgos suaves, pero sus ojos mostraban la tensión de tratar a demasiados refugiados heridos. Capitán, dijo en voz baja. Los niños en la enfermería preguntan cuándo encontraremos un lugar seguro para aterrizar. Algunos de ellos no han sentido tierra real bajo sus pies en más de un año. Dai sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Todas estas personas dependían de él para encontrarles seguridad. Pronto, doctora, les dijo. Dígales que estamos hablando con unos nuevos amigos que podrían ayudar. De vuelta en la nave del Consejo, el embajador Telmore intentaba comprender lo que veía. La nave humana era claramente una nave de guerra, pero su capitán hablaba de refugiados y parecía genuinamente pacífico. Capitán Koud, dijo, su nave parece estar fuertemente armada. Estas armas parecen extensas. La expresión del capitán humano se entristeció. Sí, embajador. Aprendimos duras lecciones sobre lo que le sucede a las naves pacíficas cuando los devoradores las encuentran. Construimos nuestras naves para la protección, no para la conquista. Telmore miró los masivos sistemas de armas visibles en el casco. Cada cañón era más grande que un destructor del Consejo. ¿Qué tipo de enemigo requería defensas tan masivas? Estos devoradores que mencionó, dijo Telmore con cautela. ¿Qué son exactamente? El capitán Koud guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de dolor. Son la muerte misma, embajador. Consumen todo a su paso. Planetas, estrellas, civilizaciones enteras. Nada los detiene. Nada razona con ellos. Solo existen para devorar. El puente de la nave del Consejo quedó en silencio. La idea de un enemigo que consumía sistemas estelares enteros estaba más allá de su imaginación. ¿Cuántos de sus pueblos sobrevivieron?, preguntó Telmore suavemente. Menos del 1%, respondió Kodedai. El Soul Sander es una de las 12 naves que escaparon. Llevamos a los últimos de la humanidad. Tel sintió que la sangre se le helaba. Toda una especie reducida a refugiados huyendo por la galaxia en enormes naves de guerra. No es de extrañar que hubieran construido algo tan poderoso. Capitán, dijo formalmente, el Consejo Galáctico considerará su solicitud de paso seguro. Mientras tanto, por favor, mantenga su posición actual mientras consultamos con nuestro liderazgo. Entendido, embajador. Esperaremos su decisión. La comunicación terminó, dejando a ambas tripulaciones para contemplar lo que habían aprendido. Los humanos habían encontrado aliados potenciales, pero podían sentir el miedo en los alienígenas a su alrededor. El Consejo había descubierto que la enorme nave no era una fuerza de invasión,
sino una nave de refugiados que transportaba a los supervivientes de una civilización destruida. Ambas partes se enfrentaban ahora a difíciles preguntas sobre la confianza, la seguridad y lo que el futuro podría deparar. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico había sido convocada a las pocas horas del primer contacto. La gran cámara se llenó de representantes de cientos de mundos. El miedo llenaba el aire tan denso como el humo. El gran canciller Mork se encontraba en el podio central, su antigua forma envuelta en las túnicas del cargo. Su voz se extendía por la cámara a través de los sistemas de traducción. Miembros del Consejo, nos enfrentamos a algo sin precedentes, comenzó. Una sola nave con la potencia de fuego para destruir toda nuestra civilización ha entrado en nuestro espacio. Voces preocupadas se alzaron de la asamblea. Los representantes hacían clic, zumbaban y hablaban en sus lenguas nativas, creando un caos de sonido. El mariscal de guerra Kexan dio un paso adelante para dirigirse a la multitud. Su armadura roja brillaba bajo las luces de la cámara. He revisado el análisis táctico. Esta nave humana lleva armas que podrían vitrificar planetas enteros. Su armadura parece estar hecha de materiales que no podemos identificar ni penetrar. La jefa de análisis Yelsan activó las pantallas de visualización principales alrededor de la cámara. Aparecieron imágenes del Soul Sander mostrando su tamaño masivo y sus sistemas de armas. Los cañones principales de la nave son cada uno del tamaño de nuestros destructores más grandes, informó. Los requisitos de energía para armas de esta escala agotarían las reservas de energía de toda nuestra flota en minutos. Sin embargo, esta única nave las mantiene sin esfuerzo. El consejero Bestol de la República Centauri levantó sus tentáculos. ¿Qué sabemos de estos humanos? ¿Son realmente pacíficos como afirman? Eso es imposible de determinar, respondió Yelsan. Nuestras bases de datos no contienen información sobre su especie. Aparecieron de más allá de nuestros territorios explorados, afirmando ser refugiados de algo que llaman devoradores. La representante Windal de las colmenas insectoides se puso de pie sobre sus 6 patas. Los refugiados no construyen naves de guerra capaces de destruir galaxias. Esto debe ser un engaño. El alto canciller Mordek levantó la mano para pedir silencio. ¿Qué pruebas tenemos de estos supuestos devoradores? La jefa de análisis Yelsan consultó su tableta de datos. Ninguna en nuestros registros, canciller. Sin embargo, los sensores de largo alcance han detectado algunas lecturas inusuales en la dirección de donde vinieron los humanos. Varios sistemas estelares parecen haberse apagado en los últimos meses. La cámara estalló en voces asustadas. La idea de algo que pudiera extinguir sistemas estelares enteros era aterradora más allá de la imaginación. Mientras tanto, a bordo del Soul Sander, la tripulación humana continuaba con sus rutinas diarias. Ajena al pánico que habían causado, el capitán Koud caminó por las secciones de refugiados, visitando a las familias que habían hecho de la nave su hogar. En la sección 15, los niños jugaban en los amplios pasillos mientras sus padres trabajaban en diversas tareas de mantenimiento de la nave. La gravedad artificial y la atmósfera hacían posible que la vida normal continuara incluso en las profundidades del espacio. El capitán Koud llamó al joven Park Mino, un niño que había perdido a sus padres en la evacuación. Él corrió junto con otros niños. Koud se arrodilló al nivel del niño. ¿Qué es, Mino? ¿Vamos a vivir en un planeta de verdad pronto?, preguntó el niño. Quiero volver a ver árboles y sentir la lluvia. Koud sonrió y le revolvió el cabello al niño. Eso espero. Estamos hablando con unos alienígenas amables que podrían ayudarnos a encontrar un buen lugar para vivir. La doctora Chohai Jyn se acercó desde el centro médico cercano. Su rostro mostraba la tensión de cuidar a miles de refugiados con recursos limitados. Capitán, dijo en voz baja, necesito hablar con usted en privado. Caminaron a un rincón tranquilo donde los niños no pudieran oír. ¿Qué pasa, doctora?, preguntó Cody. Nuestros suministros médicos se están agotando, dijo. Especialmente los medicamentos para los ancianos y los nutrientes sintéticos para los niños. Nos quedan quizás 6 meses si somos cuidadosos. Koud sintió el familiar peso de la responsabilidad.
50.000 personas dependían de encontrar un lugar seguro para establecerse pronto. Hablaré con la almirante Park, dijo. Quizás estos alienígenas del Consejo puedan ayudar con los suministros. De vuelta en la cámara del Consejo, el mariscal de guerra Kexun presentaba su evaluación militar. Recomiendo que movilicemos todas las naves disponibles. Si estos humanos son hostiles, necesitamos una cantidad abrumadora para tener alguna oportunidad. ¿De cuántas naves estás hablando?, preguntó el canciller Mork. Todo lo que tenemos, respondió Kexan con gravedad. Cada acorazado, cada crucero, cada caza. Quiero 3.000 naves listas para el combate en 24 horas. Los jadeos resonaron por la cámara. El Consejo nunca antes había reunido una flota tan masiva. Representaba el poder militar combinado de docenas de civilizaciones. El embajador Telmore se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Su voz tranquila atravesó el miedo. Miembros del Consejo, he hablado directamente con el capitán humano. Parecía genuino en sus intenciones pacíficas. Por supuesto que sí, gritó él. Representantes zares de los clanes guerreros. ¿Qué invasor anuncia sus intenciones hostiles durante el primer contacto? Teore mantuvo la calma. Los humanos afirman huir de un enemigo llamado los devoradores. Buscan un paso seguro para establecer colonias en el borde exterior. La jefa de análisis Yelsan añadió nuevos datos a las pantallas. Las ondas de largo alcance han confirmado algo inquietante. Múltiples sistemas estelares en la dirección de donde vinieron los humanos muestran signos de esterilización completa. Sin señales de vida, sin firmas electromagnéticas, nada. La cámara quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. El canciller Mork habló con cautela. Está sugiriendo que estos devoradores realmente existen. La evidencia es circunstancial pero preocupante, respondió Yelsan. Algo destruyó esos sistemas por completo. Si los humanos están diciendo la verdad, podrían ser los únicos supervivientes. A bordo del Soul Sander, la almirante Park Ji-wan se reunió con sus oficiales superiores en la sala de conferencias principal. El espacio era lo suficientemente grande como para albergar a 50 personas, con ventanas que mostraban el campo estelar exterior. Informe de estado, solicitó. El comandante Bai-Sik consultó su pantalla táctica. Las naves alienígenas mantienen su distancia. Sin embargo, nuestros sensores de largo alcance detectan movimientos masivos de flotas en todo su territorio. Están movilizando todo lo que tienen. La teniente comandante Lee Sububin levantó la vista de su estación de comunicaciones. Almirante, estoy interceptando sus transmisiones militares. Nos están tratando como una posible fuerza de invasión. El ingeniero jefe Yun Tayo negó con la cabeza con tristeza. Señor, nos tienen miedo. Ven nuestras armas y asumen que estamos aquí para conquistarlos. La almirante Park suspiró. ¿Puedes culparlos? Aparecemos en su espacio con la nave de guerra más poderosa que jamás hayan visto. Por supuesto que están asustados. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante?, preguntó el capitán Koud. Seguimos siendo pacientes y pacíficos, respondió Park. No podemos permitirnos hacer enemigos. Nuestra gente necesita un lugar seguro para establecerse, y luchar contra estos alienígenas no ayudará a nadie. La doctora Choi Jin entró a la sala de conferencias con aspecto cansado. Almirante, tengo familias preguntando cuándo pueden enviar mensajes a parientes en otras naves. Quieren saber si todos llegaron sanos y salvos. La expresión de la almirante Park se entristeció. Dígales que todavía estamos tratando de contactar con las otras naves de escape. Compartiremos cualquier noticia tan pronto como la tengamos. La verdad era más oscura de lo que admitiría. El Soul Sander había perdido contacto con las otras naves humanas meses atrás. Podrían ser los únicos supervivientes. De vuelta en la cámara del Consejo, el debate continuó. El miedo y la incertidumbre llenaban cada voz. Digo que ataquemos primero, declaró el mariscal de guerra Kexon. Es mejor actuar mientras tenemos el elemento sorpresa. ¿Y si nos equivocamos?, preguntó el embajador Telmore. Si realmente son refugiados pacíficos,
estaríamos cometiendo un genocidio contra una especie que ya ha sufrido lo suficiente. El alto canciller Mork levantó la mano para pedir orden. Tomaremos un camino intermedio. Reúnan la flota como sugiere el mariscal de guerra Sexun, pero intentaremos soluciones diplomáticas primero. La representante Kindal zumbó su desaprobación. Diplomacia con una nave que podría destruir nuestros mundos de origen. Sí, respondió Mordek con firmeza. Porque si estos humanos son hostiles, la diplomacia nos cuesta poco intentar. Si son pacíficos, atacarlos nos convierte en los monstruos. Al terminar la sesión, los miembros del Consejo se dispersaron a sus naves y mundos. Las órdenes se extendieron por toda la galaxia para movilizar cada nave disponible. En cuestión de horas, la fuerza militar más grande de la historia galáctica comenzó a reunirse en el borde del espacio del Consejo. 3.000 naves de todos los tamaños y diseños, representando el poder combinado de docenas de civilizaciones. A bordo del Soul Sander, el capitán Kou Dei se encontraba en su puesto de mando, observando cómo la flota alienígena crecía en sus sensores. Su tripulación trabajaba en silencio a su alrededor, manteniendo su postura pacífica a pesar de la obvia amenaza. Capitán, informó el comandante Bai, la flota alienígena ahora supera las 2.000 naves. Más llegan cada hora. Kouda sintió con tristeza. Nos tienen miedo. Solo ven nuestras armas y nuestro tamaño. No ven a los niños en nuestros pasillos ni a las familias que esperan un nuevo hogar. El escenario estaba listo para una confrontación que ninguna de las partes quería, pero que ambas parecían impotentes para evitar. El miedo y el malentendido estaban llevando a dos civilizaciones hacia un conflicto que podría destruirlas a ambas. La flota más grande de la historia galáctica rodeaba al Soul Sander. Más de 3.000 naves del Consejo formaban una esfera masiva alrededor de la nave humana. Desde pequeños cazas hasta enormes acorazados, representaban todas las fuerzas militares que el Consejo podía reunir. El mariscal de guerra Kexon se encontraba en el puente de su nave insignia, Furia Justa. A su alrededor, su equipo de mando monitoreaba cientos de pantallas tácticas. La nave humana estaba en el centro de su formación como una bestia atrapada. ¿Distancia al objetivo?, preguntó a su oficial táctico. 50.000 kilómetros, señor. Alcance de tiro óptimo para todas las armas. Kexun estudió la nave humana en su pantalla principal. Incluso rodeada por la flota más grande de la historia, la nave alienígena parecía peligrosa. Sus sistemas de armas todavía estaban encendidos y listos. ¿Alguna respuesta a nuestras demandas de rendición?, preguntó. Negativo, señor. Mantuvieron silencio en las comunicaciones. A bordo del Soul Sander. El ambiente era tenso pero controlado. El capitán Koud se encontraba en su puesto de mando rodeado por sus oficiales superiores. Las enormes ventanas del puente mostraban el abrumador número de naves alienígenas que los rodeaban. Informe de todas las estaciones, solicitó Krai con calma. El comandante Bayuan Sik revisó su pantalla táctica. 3.2 naves enemigas confirmadas. Mantienen formación de ataque pero no han abierto fuego. La teniente comandante Lee Subuin levantó la vista de las comunicaciones. Capitán, estoy recibiendo demandas continuas de rendición en todas las frecuencias. Quieren que apaguemos todas las armas y nos preparemos para ser abordados. El ingeniero jefe Yun Tayo negó con la cabeza con gravedad. Señor, nuestros protocolos defensivos prohíben apagar las armas mientras transportamos refugiados. El procedimiento estándar requiere una preparación defensiva completa al proteger a los civiles. El capitán Kai comprendió la situación imposible. Su propio entrenamiento militar exigía que mantuvieran las armas listas para proteger a los refugiados. Pero los alienígenas veían esto como un acto de agresión. ¿Qué pasa con nuestros sistemas de defensa de punto?, preguntó. La jefa de oficiales tácticos Hang Suyang habló desde su estación. Todos los sistemas automatizados están activos, señor. Si algún misil hostil o caza se acerca demasiado, serán destruidos automáticamente. Esto era exactamente lo que el capitán Koud temía.
Sus sistemas defensivos estaban diseñados para protegerse contra los devoradores que no mostraban piedad. Pero estos alienígenas podrían ver las defensas automatizadas como preparación para un ataque. La almirante Park Ji-won entró al puente desde su camarote. Había estado discutiendo con el liderazgo civil entre los refugiados. Informe de estado, capitán, solicitó. Estamos rodeados pero aún no bajo ataque, respondió Kdai. Los alienígenas quieren que nos rindamos, pero nuestros protocolos no nos permitirán bajar los escudos mientras transportamos civiles. Park Ji-won asintió con gravedad. El Consejo de Refugiados está preguntando por los procedimientos de evacuación. Quieren saber si deben prepararse para el abordaje o el combate. Dígales que mantengan la calma, dijo Koud, todavía estamos tratando de encontrar una solución pacífica. La doctora Cho Ai-jin corrió hacia el puente. Su uniforme médico mostraba signos de estrés. Almirante, el estrés está afectando a todos. Los latidos del corazón están elevados en todas las secciones. Los niños preguntan por qué la nave se siente diferente. La verdad era que los enormes motores del Soul Sander funcionaban a niveles de potencia más altos, listos para maniobras de emergencia. Toda la nave zumbaba con energía apenas contenida. De vuelta en la nave insignia del Consejo, el embajador Telmore intentó un último acercamiento diplomático. Mariscal de guerra, permítame contactar a los humanos directamente. Quizás pueda convencerlos de que se retiren pacíficamente. Sexun frunció el ceño al embajador. Ya intentó la diplomacia. Se niegan a rendirse. Mantienen sus armas encendidas a pesar de estar completamente rodeados. Quizás tengan buenas razones, sugirió Telmore. Afirman llevar refugiados. Su postura defensiva podría ser un procedimiento estándar para proteger a civiles o una preparación para un devastador primer ataque. Sexun replicó que esa nave podría destruir la mitad de su flota antes de que pudieran reaccionar. En la nave humana, la teniente Kim Nari pilotaba una pequeña nave de reconocimiento a través del hangar de la nave. Se le había ordenado realizar estudios externos de la flota alienígena, recopilando inteligencia sobre sus capacidades. Su pequeña nave era apenas más grande que un caza del Consejo, pero estaba repleta de sensores avanzados. Mientras volaba cerca del casco del Soul Sander, pudo ver los enormes sistemas de armas que habían aterrorizado a los alienígenas. Comando, aquí es Explorador 1, informó por radio. La flota alienígena mantiene la formación de ataque. No se han lanzado cazas, pero todas las armas parecen estar cargadas y listas. La voz del capitán Koud llegó a su auricular. Entendido. Explorador 1, regrese a la base inmediatamente. No queremos malentendidos. Pero ya era demasiado tarde. Los sensores del Consejo detectaron el lanzamiento y la trayectoria de la pequeña nave. Para sus nerviosos comandantes, parecía que los humanos estaban desplegando cazas para atacar. Señor, gritó el oficial táctico en el puente de Kexun. La nave humana ha lanzado una nave de ataque. Pequeña embarcación, acercamiento a alta velocidad hacia nuestra formación. Kexun sintió que sus instintos guerreros tomaban el control. Todas las naves, prepárense para el combate. No permitan que lleguen a nuestras líneas. En toda la flota del Consejo, los sistemas de armas se cargaron al máximo. Miles de naves se prepararon para la batalla que todos habían temido. En el Soul Sander, las alarmas comenzaron a sonar mientras sus sensores detectaban la masiva acumulación de energía a su alrededor. El comandante Bai exclamó con urgencia. Todas las naves alienígenas están cargando armas. Bloqueos de objetivos masivos detectados. El capitán Koud sintió que su corazón se hundía. La situación se estaba saliendo de control exactamente como había temido. A sus puestos de batalla. Activen todos los sistemas defensivos. En toda la enorme nave humana, las puertas blindadas se sellaron y los sistemas de armas se activaron. La red de defensa de punto automatizada se activó, lista para destruir cualquier amenaza entrante. Los dedos de la jefa de oficiales tácticos Hang Suyang volaron sobre sus controles. Señor, si atacan con todo lo que tienen, probablemente podamos sobrevivir.
Pero el fuego de respuesta requerido para detenerlos destruiría toda su flota. Dai cerró los ojos por un momento. Este era su escenario de pesadilla. Habían huido por toda la galaxia para escapar de convertirse en asesinos, solo para encontrarse en una posición en la que podrían tener que destruir una civilización entera para sobrevivir. Contacten a la Explorador 1, ordenó. Díganle a la Teniente Kim que regrese inmediatamente y transmita sus intenciones pacíficas en todas las frecuencias. Pero la situación se deterioraba demasiado rápido. Las naves del Consejo cerca de la posición de Kim ya estaban disparando tiros de advertencia, tratando de hacerla retroceder. La Teniente Kim Nari se encontró rodeada de cazas alienígenas, sus armas apuntando a su pequeña nave. Comando, aquí es Explorador 1. Estoy rodeada de hostiles. Exigen que me rinda. La Almirante Park Ji-van dio un paso adelante en el puente. Aquí la Almirante Park para todas las naves del Consejo. Nuestra nave de exploración está en una misión pacífica de reconocimiento. No tenemos intenciones hostiles. El mariscal de guerra Sexun recibió la transmisión pero estaba demasiado comprometido con su curso de acción. Nave humana, regrese a su casa inmediatamente y prepárese para entregar todos los sistemas de armas o consideraremos sus acciones como un acto de guerra. El capitán Koud abrió un canal de comunicación directo a la nave insignia del Consejo. Mariscal de guerra, somos refugiados buscando paso seguro. No deseamos el conflicto. Por favor, permita que nuestro explorador regrese a salvo. Entonces demuéstralo, exigió Kexun. Apague todas las armas y permita que nuestras naves aborden e inspeccionen su nave. No puedo hacer eso, respondió Koud con tristeza. Nuestros protocolos requieren una preparación defensiva completa mientras protegemos a los refugiados civiles. Pero le doy mi palabra como oficial militar de que no tenemos intenciones hostiles. El enfrentamiento continuó durante largos minutos, con ambos bandos completamente armados y listos para la batalla. Miles de naves del Consejo rodearon la única nave humana mientras los sistemas defensivos automatizados rastreaban cada amenaza potencial. En las secciones de refugiados del Soul Sander, las familias se acurrucaron mientras las alertas de emergencia resonaban por los pasillos. Los niños que ya habían perdido todo una vez más enfrentaban la posibilidad de perderlo todo de nuevo. El joven Park Mino apretó su nave de juguete y miró a la señora Son, la maestra que había estado cuidando a los niños huérfanos. ¿Vamos a estar bien?, preguntó en voz baja. La señora Son intentó sonreír a pesar de su propio miedo. El capitán Kou y la almirante Park nos están cuidando. No dejarán que nada malo pase. Pero en el puente, tanto Koud como Park Ji-wan sabían que se estaban quedando sin opciones. Sus sistemas defensivos no les permitirían apagar las armas mientras transportaban refugiados. Los alienígenas no retrocederían mientras esas armas permanecieran activas. ¿Tiempo para el alcance de las armas?, preguntó Koud con gravedad. Ambos lados ya están en posición de tiro óptima, respondió el comandante Bai. Si esto comienza, terminará en minutos. La almirante Park miró las estrellas que los rodeaban en algún lugar. Los devoradores seguían cazando los restos de la humanidad. Habían huido tan lejos para escapar de convertirse en monstruos, solo para encontrarse al borde de una batalla que los convertiría en lo mismo contra lo que habían luchado. Todas las estaciones mantengan posición, ordenó. No disparamos primero bajo ninguna circunstancia. Si nos atacan, nos defendemos. Pero no comenzamos esta guerra. La galaxia contuvo el aliento mientras dos civilizaciones se encontraban al borde de un conflicto que lo cambiaría todo para siempre. La tensión en el espacio era tan densa que parecía sólida. 3.000 naves del Consejo rodeaban el Soul Sander, armas cargadas y listas. Ambos bandos esperaban que alguien hiciera el primer movimiento que iniciaría una guerra que nadie realmente quería. Entonces el espacio mismo pareció desgarrarse. Formas oscuras emergieron del hiperespacio como pesadillas hechas realidad. Las naves exploradoras devoradoras eran cosas de metal retorcido y crecimiento orgánico. Naves que parecían más heridas infectadas en la realidad que naves construidas por cualquier mente sana. Contactos desconocidos,
gritó el operador de sensores a bordo de la nave insignia del mariscal de guerra Sexton. Múltiples firmas de hiperespacio. Algo está pasando. En el Soul Sander, las alarmas sonaron mientras sus sensores avanzados detectaban las firmas de energía familiares que habían esperado no volver a ver. «Devoradores», exclamó el capitán Koud, su voz transmitiendo tanto miedo como sombría determinación. «A sus puestos de batalla. Nos encontraron». Las naves alienígenas que emergieron del hiperespacio eran diferentes a todo lo que el Consejo había visto. Se movían de manera extraña, como si no siguieran las mismas leyes de la física que la materia normal. Sus cascos pulsaban con una luz enfermiza y zarcillos de energía oscura se extendían hacia las naves cercanas. La voz de la teniente comandante Lee Sububin era tensa con pánico controlado. «Capitán, cuento 12 naves exploradoras devoradoras. Ya están comenzando los ataques a la flota del Consejo». El mariscal de guerra Kexun miró su pantalla táctica con horror mientras los nuevos enemigos abrían fuego. Sus armas eran diferentes a todo lo que había experimentado. Rayos de pura destrucción que no solo dañaban las naves, sino que parecían deshacerlas de la existencia. «¿Qué son esas cosas?», exigió. Antes de que alguien pudiera responder, las primeras naves del Consejo comenzaron a morir. Un destructor simplemente dejó de existir cuando un rayo devorador lo tocó. Un crucero se desmoronó en polvo que luego fue absorbido por la nave atacante. «Señor», gritó su oficial de comunicaciones. «La nave humana se está moviendo». En lugar de usar el caos para atacar a la flota del Consejo, el Soul Sander estaba girando para enfrentar a los devoradores. Sus masivos sistemas de armas, que habían aterrorizado al Consejo, comenzaron a disparar a las pesadillas alienígenas. La diferencia en potencia de fuego fue inmediatamente obvia. Donde las armas del Consejo tenían poco efecto en las naves devoradoras, las armas humanas las destrozaban como si fueran de papel. El capitán Koud se encontraba en su puesto de mando, observando la pantalla táctica con ojos expertos. «Apunten primero a las naves líderes. No dejen que establezcan una cabeza de playa». La jefa de oficiales tácticos Hang Suyang coordinó el masivo arsenal del Soul Sander, disparando cañones principales. Impactos directos en los objetivos 1 y 3. Se están desintegrando, pero más devoradores siguen llegando. La fuerza de exploración era solo el principio. La almirante Park Ji-wan abrió un canal de comunicación a la nave insignia del Consejo. «Mariscal de guerra Kexun. Mi nombre es almirante Park Ji-wan de los refugiados humanos. Necesitamos trabajar juntos o todos vamos a morir». En el puente del Consejo, Kexun observaba asombrado cómo la nave humana se movía para proteger a su flota. Las naves que habían estado apuntándose con armas momentos antes ahora luchaban codo con codo. «¿Qué son estas cosas?», preguntó a través del enlace de comunicación. «La razón por la que construimos naves como esta», respondió la almirante Park con gravedad. «La razón por la que huimos por toda la galaxia. Consumen todo. Planetas, estrellas, civilizaciones enteras. No dejan nada más que vacío». Un acorazado del Consejo explotó cuando 3 naves devoradoras concentraron su fuego en él. El metal retorcido de las naves enemigas absorbió los escombros y la energía, haciéndose más grandes y poderosas. «Por los dioses antiguos», susurró Sexun, «se están alimentando de nuestras naves». La voz del ingeniero jefe Yun Taihao se escuchó por el intercomunicador de la nave. «Todas las secciones, prepárense para la potencia máxima de las armas. Les mostraremos a estos monstruos por qué deberían haberse quedado en la oscuridad». El Soul Sander desató todo su arsenal. Enormes cañones de riel dispararon proyectiles del tamaño de edificios. Armas de energía que podían partir planetas se concentraron en las naves devoradoras. Los sistemas de defensa de punto crearon un muro de destrucción que nada podía penetrar. La teniente Kim Nari, todavía en su nave de exploración, se encontró volando en medio de la batalla. Los cazas del Consejo que habían estado tratando de capturarla minutos antes ahora volaban junto a ella. Ambos bandos concentrándose en el enemigo común. «Aquí es Explorador 1 para todos los cazas», transmitió en una frecuencia abierta.
Apuntada a sus grupos de sensores, los parches oscuros en sus cascos. Esto interrumpe su coordinación. Los pilotos del consejo siguieron su consejo, sus pequeñas armas finalmente encontrando objetivos. Podrían dañarlos de manera efectiva. La doctora Choi Jyn trabajó frenéticamente en la enfermería mientras el personal del consejo herido era transportado directamente a su nave. Los alienígenas heridos eran diferentes a todo lo que había tratado antes, pero su juramento como médica se aplicaba a todos los seres vivos. Tráiganme más suministros quirúrgicos, llamó a su personal. Y preparen cámaras de aislamiento. No sé qué tipo de enfermedades podrían portar estas especies. De vuelta en el puente del Soul Sander, la batalla estaba cambiando. Las fuerzas combinadas humanas y del Consejo estaban destruyendo a los exploradores devoradores, pero todos sabían que esto era solo el principio. El comandante Valle informó, los sensores de largo alcance detectan firmas de hiperespacio masivas entrantes. La flota principal de devoradores se acerca. La almirante Park sintió el familiar miedo frío en su estómago. ¿Cuánto tiempo tenemos? 6 horas como máximo. La voz del alto canciller Mork llegó por el sistema de comunicación desde su nave insignia. Almirante Park, soy el alto canciller Mork del Consejo Galáctico. Me disculpo formalmente por nuestra hostil recepción. No entendíamos de qué huían. Las disculpas pueden esperar, respondió la canciller Park. Ahora mismo, necesitamos preparar defensas. Las naves exploradoras no eran nada comparado con lo que viene. El mariscal de guerra Kexun tomó el control de las comunicaciones de su flota. Todas las naves formen posiciones defensivas alrededor de la nave humana. Sigan su ejemplo. Tienen experiencia luchando contra estas criaturas. El capitán Koud coordinó la flota combinada. Naves del Consejo. Sus armas son más efectivas cuando se concentran en objetivos individuales. No dispersen su fuego. Supervivientes humanos. Comiencen a evacuar a posiciones defensivas. En todo el Soul Sander, las familias de refugiados fueron trasladadas a las áreas más protegidas de la nave. Los jardines artificiales y las áreas de recreación se convirtieron en puntos de refugio donde los civiles podían esperar la batalla que se avecinaba. El joven Park Mino miró por una ventana protectora las naves del Consejo que ahora volaban junto a ellos. Por primera vez desde que huyó de su mundo natal, sintió que tal vez habían encontrado amigos en la vasta oscuridad del espacio. La maestra asintió, tratando de mantener la calma por los niños. Sí, Mino. A veces, las personas que al principio parecen aterradoras resultan ser amigos cuando realmente los necesitas. El embajador Telmore se teletransportó a bordo del Soul Sander para una coordinación directa. Al materializarse en la sala de transporte de la nave humana, le llamó la atención lo mucho que se sentía como una ciudad en lugar de un simple navío. El capitán Koud lo recibió personalmente. Embajador, bienvenido a bordo. Lamento que nos encontremos en estas circunstancias. Telmore estudió al capitán humano. Había tristeza en sus ojos, pero también determinación. Capitán, mi especie ha cometido terribles errores hoy. Casi atacamos a refugiados que huían de un enemigo que no podíamos imaginar. Ustedes estaban protegiendo a su gente, respondió Kodeai. Lo entiendo ahora. Los protegeremos juntos. Mientras los dos líderes caminaban por los pasillos de la nave, Telmore vio a niños humanos y alienígenas jugando juntos en las áreas de refugiados. Familias de diferentes mundos compartiendo comida y consuelo mientras sus defensores se preparaban para la batalla. ¿Cuántos de su gente sobrevivieron a los ataques iniciales de los devoradores?, preguntó en voz baja. La expresión de Kdai se oscureció. Menos del 1%. Murieron miles de millones. Salvamos a quienes pudimos. La magnitud de la tragedia golpeó a Telmore como un golpe físico. Una civilización entera reducida a refugiados y casi los habían atacado por miedo. No permitiremos que eso le pase a nadie más, dijo con firmeza. En el puente, la almirante Park estudió las pantallas tácticas que mostraban la fuerza principal de los devoradores acercándose. Cientos de naves retorcidas venían a través del hiperespacio, cada una capaz de destruir planetas enteros.
Todas las naves, prepárense para la lucha de nuestras vidas, transmitió a la flota combinada. Recuerden, no solo estamos luchando por nosotros mismos. Estamos luchando por cada ser vivo en esta galaxia. Las naves del Consejo, que horas antes habían parecido tan amenazantes, ahora parecían pequeñas y frágiles junto a la pesadilla que se acercaba, pero mantuvieron la formación con el Soul Sander, listas para enfrentar lo que viniera. El ingeniero jefe Yun Tayo trabajó frenéticamente para integrar los generadores de escudo del Consejo con sus propios sistemas. Si podemos vincular nuestras tecnologías, quizás podamos proteger más de sus naves. La jefa de oficiales médicos, Dra. Cho, estableció instalaciones médicas conjuntas con los médicos del Consejo. Trataremos a cualquiera que necesite ayuda, humano o alienígena. En una batalla como esta, todos somos iguales. Mientras la flota principal de los devoradores se acercaba, dos civilizaciones que casi se habían destruido mutuamente ahora estaban unidas en defensa de toda la vida en la galaxia. El Soul Sander, ya no visto como una amenaza, sino como un faro de esperanza, lideraba una flota combinada hacia la oscuridad. La verdadera batalla por la supervivencia estaba a punto de comenzar. Pero esta vez, la humanidad no se enfrentaría sola a las criaturas que devoraban mundos. Habían encontrado aliados que entendían que algunos enemigos eran demasiado terribles para enfrentarse divididos. El joven Park Mino presionó su rostro contra la ventana protectora, observando las naves alienígenas que volaban junto a ellos. Por primera vez desde que huyó de su mundo natal, sintió que tal vez habían encontrado amigos en la vasta oscuridad del espacio. El futuro seguía siendo incierto, pero lo enfrentarían juntos.